Recibimos con mucho gusto en el estudio a Enrique Martínez y Morales, secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado y además colaborador de este espacio informativo. Bienvenido a tu casa. Gracias, Chuchuy. Un ¿Cómo gusto estás? estar aquí otra vez después de 2 meses. Después de 2 meses de que no salían ustedes en medios, pero que estaban trabajando. ¿Cómo va? ¿Cómo va la Secretaría? ¿Qué planes hay? ¿Qué proyectos hay? ¿Cómo va el trabajo? Así es, fueron 2 meses de las primeras semanas de la campaña, pues de un silencio mediático de no acudir a los medios, porque así lo marca la norma, y las últimas 2 semanas de un silencio total. Ya entra una veda que nos impide dar a conocer noticias importantes, que nos impide muchas cosas. Obras, acciones, programas y todo Así eso. es, entregas de escrituras, por ejemplo, esas 2 semanas no pudimos entregar. Durante la campaña hicieron algunas entregas, como lo marca la ley, en privadas, pequeñas, casa por casa también, pero ya las últimas 2 semanas, cero. Sí. Entonces, como somos muy respetuosos de la norma, de la ley, así lo hicimos. Pero bueno, como bien dices, no quiere decir que hayamos dejado de trabajar. Sí tuvimos restricciones de hacer eventos masivos, de instalar módulos incluso en algunos municipios para que no hubiera malinterpretaciones, pero ahora ya a partir de que terminó el proceso electoral, ya estamos saliendo a campo. Por ejemplo, estaremos hoy y mañana en Saltillo con algunos módulos en la colonia Mesa de Lourdes, por ejemplo. El viernes estaremos en Parras de la Fuente, en el centro de rehabilitación, también con un módulo instalado, brindando atención directa a los beneficiarios. ¿Cómo va la entrega de escrituras en el año? Estamos prácticamente ya en el sexto mes del 2023. ¿Cómo vamos en materia de entrega de escrituras? Muy bien, Chucho. Fíjate que en la región sureste, en lo que va del año, hemos entregado más de 600 escrituras. Ya tenemos otras casi 200 en camino, que ya están nada más corriendo los procesos legales, yendo a catastro municipal, yendo a registro público, en la firma del beneficiario, pero que ya se elaboró la escritura, que eso es lo complejo, que es lo complicado, lo que lleva mucho tiempo a veces. Y a nivel estatal, pues son más de 1,500 escrituras que se han entregado ya, que ha entregado casi todas el gobernador Riquelme personalmente. Y esperemos cerrar el año arriba de la meta, que son 3,000. Y sobre todo, lo más importante es que estamos sentando las bases para que se pueda detonar una escrituración mayor el día de mañana. ¿Cómo es esto? Pues resolviendo los problemas de añejos que tenían algunas colonias que no se pueden escriturar desde el siglo pasado por cuestiones legales y que hemos estado avanzando. Por ejemplo, el caso aquí en Saltillo de la colonia Puerta del Oriente. La Puerta del Oriente está dividida en 3 sectores. El sector 1 no tenía problema, ya se había escriturado, está escriturándose normalmente, pero sectores 2 y 3, donde viven más de 2,000 familias saltillenses, no se podía escriturar desde prácticamente mediados del siglo pasado, porque el terreno estaba hipotecado. Y cuando llegamos y quisimos quitar la hipoteca, resulta que los bancos que la hipotecaron ya no existían. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se tuvo que hacer un juicio para poder eliminar esas hipotecas, y hace un par de semanas se dio ya la sentencia favorable y no pudimos hacer el anuncio porque estábamos ya en una veda, pero a partir ya ya nada más que se inscriba en el registro público la declaración unilateral, que se corran algunos procedimientos con el registro público que llevará algún mes, quizá mes y medio, ya vamos a poder escriturar esta colonia. Y bueno, pues son más de 2,000 familias las que podrán beneficiarse. Beneficiarios. Entonces, estamos destrabando estas cositas que con un solo acto jurídico podemos generar cientos, quizá miles de escrituras, Chucho. Pero que son procedimientos bastante complicados, pero se están haciendo para poder darle certeza a todas esas familias que en un momento llegaron y se posicionaron ahí, o alguien les vendió y no había manera de escriturar. Así es. Pasa mucho. Hay dos razones por las cuales una persona o una familia no tiene una escritura. Una es la económica. Cuando es un simple compraventa, cuando es una donación, cuando es tema hereditario, que ya existe una escritura y que nada más es cambiar el propietario, pues la gente a veces no tiene, porque una escritura puede llegar a costar 20, 30, 50 mil pesos en función. No, de 20, de 25 no baja. No baja, cuando son las casas económicas, y de ahí para arriba, en función del valor catastral de la vivienda. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, el gobernador instruyó un programa en donde nos ponemos de acuerdo en los municipios, el colegio de notarios, el poder judicial, el poder legislativo. Se genera un programa de tal suerte que únicamente se cobra
2,000 pesos, que equivale a veces a menos del 5% del valor de la escritura original. Entonces, bueno, ya con esto eliminamos, para quienes cumplan el requisito, los requisitos del programa, ya eliminamos el obstáculo económico. Pero hay otro obstáculo a veces más complejo, que es el jurídico, como el que mencionábamos, y que la gente de buena fe compra un terreno o no necesariamente es una invasión. De hecho, la mayor parte de los problemas proceden de alguien que compró de buena fe un terreno y le compró a alguien que no tenía quizá La papelería en orden. Pues así es, la propiedad o la propiedad registral del predio para poderlo vender. Y a lo mejor tampoco fue de mala fe, tenía un poder, pero ese poder ya no valía porque la persona que se lo dio ya había fallecido o porque luego se lo retiraron y él no supo. Pudieron pasar muchas cosas. O simplemente el que te vendió, sí te lo vendió en su momento legalmente, con el poder para hacerlo, pero en el ínter que fuiste a escriturar fallece. O alguien que no ha hecho un juicio sucesorio y el terreno pusiera de su papá, pero mientras él no haga un juicio sucesorio, él no lo puede vender. No puede vender. Y hay gente que sí lo vende por ignorancia, no por mala fe necesariamente. Entonces, bueno, son muchas las razones por las cuales jurídicamente no se puede escriturar un predio, pero por eso participamos nosotros. Y participamos de la mano de las instancias que ya comenté, como el Poder Judicial, que ha sido un gran aliado para poder resolver los casos de manera expedita, el Poder Legislativo, que nos ayuda con los decretos de desincorporación de predios. Hay muchas colonias que están montadas en terrenos del Estado o del municipio y se tiene que correr un proceso, primero en el municipio, cuando son del municipio, a través de una sesión de cabildo, pero luego tienen que ir al Congreso del Estado, donde finalmente se desincorpora a favor de sus poseedores, ya sea a título gratuito u oneroso, lo que disponga el Congreso en su momento, dependiendo de las características, como fue el caso de todo el municipio, prácticamente Sacramento. Estamos trabajando actualmente con el de Nadadores para hacer algo igual. Y ahí sí fue de manera gratuita, porque la gente tiene ahí poseyendo esas casas desde el siglo antepasado. Y bueno, pues ¿cómo le vas a cobrar a alguien por una casa que le heredó su bisabuelo, su abuelo, y que en su momento ellos pagaron y compraron el terreno, a lo mejor equivocadamente, o no corrieron los trámites, pero que ya tienen una posesión de siglos y pues no se los puedes vender nuevamente? Oye, pues se requiere todo un equipo jurídico para darle seguimiento a todos estos casos, ¿no? Es bien interesante, la verdad es que el equipo de Serturca es muy capacitado, tiene una gran experiencia, son funcionarios genuinos, con gran calidad moral y técnica. Y bueno, pues gracias a ese equipo es como pueden salir las cosas. ¿Con qué otros sectores tienen problemas aquí en la ciudad? Porque la ciudad absorbió a áreas que antes eran ejidales, como en Cerritos y en otras áreas de la ciudad. ¿En qué otras áreas hay problemas? Bueno, el área de Cerritos es muy interesante porque parte importante, muchas colonias que están ahí siguen siendo ejido. Siguen siendo. Y están en proceso también de desincorporación del ejido a través de un proceso que se corre con el RAN, con el Registro Agrario Nacional, para poder obtener los poseedores un título de propiedad, que ese es el primer documento que expide el RAN, y esa ya es una escritura. Ya en una siguiente venta o en una subdivisión ya se hace a través, ahora sí, del Estado, del registro para público. Para registrarlo ya como casa vivienda, Así ya es. como casa habitación. Así es, en muchas colonias están en esta situación, sobre todo en municipios pequeños que todavía son ejidales y ya el ejido no existe o no tiene quórum para hacer los procesos. Pero bueno, participamos y hay una gran disposición también del gobierno federal en el área de registral, del Registro Agrario Nacional, para poder trabajar de la mano. Oye, Enrique, y en la carbonífera, Nueva Rosita, San Juan de Sabinas, por ahí, había un área muy grande que era propiedad de la minera, de la primera minera, de la primera gran empresa que hubo ahí en la zona, y también había un problema muy serio para la escrituración. Sí, hemos estado trabajando con Grupo México, de hecho tenemos un par de convenios firmados con ellos, y de muy buena fe ellos venden a un precio, digamos, simbólico la tierra, y únicamente corren con los gastos de escrituración los que ahí viven. En algunas colonias prácticamente todo Agujita, en la Antonio Gutiérrez, en Rosita, en Mina 7, también ahí mismo. Entonces, lo mismo con Grupo Acero del Norte en el caso de Esperanzas en Musquis. Tenemos convenios en donde están funcionando muy bien. Todas las semanas generamos escrituras. La gente pues espera tener su ahorrito para poder hacer el trámite, que es muy barato. 10 pesos metro, 15 pesos metro. Es como sí, una situación simbólica prácticamente, simbólico, para poder solucionarle la escrituración y la
certeza jurídica a todas estas familias. Tenemos mensajes para Enrique. Dice, buenos días, una pregunta. Tengo un trámite de título de propiedad de mi casa en la colonia Lomas de Zapalinamé. Tiene desde el año 2019 y aún no me han salido y no me dan fecha. ¿Me podría ayudar la dependencia que maneja el señor Enrique? Saludos de esta persona que nos está viendo. Claro que sí, hay que revisar por qué tiene 3 años o 4 años atorado el trámite. Hay que ver con qué notario está. Lo puede jalar Serturc. Si cumple con los requisitos para entrar al programa, que son que la vivienda tenga menos de 200 metros cuadrados de terreno y que el valor catastral no exceda los 800,000 pesos. Está en función de la unidad de UDI. Cambia periódicamente, pero más o menos son 800,000 pesos. Si no excede este valor catastral y el terreno mide menos de 200 metros, entra, así entra al programa. Así es, entra con los estímulos. Y también otra muy importante, Chuchuy, que sea el primer o que no tenga la persona que va a escriturar ninguna otra propiedad. Que sea su única propiedad. Que sea su única para propiedad. que entre en este programa. Así es. Otro mensaje dice, muy buenos días, por favor pregúntele al licenciado Enrique por qué están escriturando en la colonia Federico Berrueto Ramón y por qué están firmando las escrituras el señor Ramón de León si no es el dueño. Sí es el dueño. Sí es el dueño, sí. Ramón de León. De varias colonias, la Federico Berrueto, la María de León, los que están ahí alrededor, quien tiene el poder para firmar es Ramón de León. Él es el propietario de toda esa zona. En otro mensaje dice, en Serturc me pudieran apoyar para tramitar mis escrituras y dónde están ubicadas las oficinas. Claro que sí, las oficinas están en Emilio Carranza 255, domicilio conocido, están ahí desde... Frente a los molinos, ahí en Emilio Carranza, antes de llegar a Ramos Arizpe. El teléfono está en pantalla, 844-410-2727. Ahí pueden hablar para gestionar una cita, pueden llegar a esa cita también, o pueden incluso pedir información vía telefónica, se les atiende también. Otro mensaje dice, señor Enrique, ¿por qué sale tan caro y se tarda tanto cambiarle el nombre a una escritura? Bueno, son trámites que sí. En el cambio de propietario es, como la escritura ya existe, digamos que no es la función de Serturc. La función de Serturc es la regularización. Donde no hay escritura es donde entran nuestros programas. Cuando ya hay una escritura y esa vivienda está regular, ya está regularizada. Entonces, pues ante notario, lo único que se hace es un cambio de propietario ante notario, que sí tiene su costo, y no tanto son los honorarios del notario, son los impuestos que hay que pagar. Pero dentro del programa tenemos y del convenio que tenemos con el Colegio de Notarios, hay notarios adscritos a Serturc que dan un precio preferencial. Entonces, si gusta ir a Serturc, la persona y ahí le asesoran. Y ahí le asesoramos, seguramente habrá un mejor precio con los notarios que están adscritos a Serturc. Otro mensaje también de la colonia María de León. Buenos días, una pregunta para el señor Enrique. ¿Sabrá algo sobre la escrituración de la colonia María de León? Le agradecería sus comentarios. ¿Está en proceso? Ya la mencioné, hemos estado en reuniones con Ramón de León, la intención es firmar un convenio con él, pero no hemos llegado a algún precio. Nosotros no firmamos convenio cuando el precio es muy alto, digamos, siempre buscamos pues, un precio muy bajo. Obviamente los terrenos tienen un valor y bueno, pues el señor es el dueño y él sabe en cuanto a vender. Él pone su precio. Él pone su precio. Nosotros tratamos de sensibilizar y decir, bueno, pues con ese precio nadie te va a pagar y te vas a quedar igual. Mejor ajustate un precio, aunque sea muy bajo, pero con el volumen nos ayudas a regularizar y bueno, tú te llevas algo, ¿no? Son terrenos efectivamente que son de su familia, que él tiene el poder, él los heredó. Y bueno, pues estamos en esa negociación. Y muy afectado porque la gente fue llegando y se fue posicionando en esas colonias, movido por alguien, por supuesto, como siempre hay vivales, pero a la hora de escriturar pues no tienen nada, o sea, no tienen una escritura. Por eso es bien importante, Chuchuy, que no caigamos en eso, que cuando vayamos a adquirir un predio estemos bien seguros que le estamos comprando a quien debemos comprarle, o sea, quien tiene la propiedad registral o el poder de quien tiene la escritura, poder notariado y que esté vigente para poderle comprar, si no estamos comprando un problema. Porque hay vivales que hasta instalan oficinas para vender terrenos y nomás con puro recibito que no trae ningún logo, ningún registro de nada y la gente cae. La gente que tiene la necesidad de un terreno donde vivir cae en este tipo de engaños y después pues resulta que les regalaste tu dinero porque pues no son dueños de nada y no tienes tú ningún documento oficial.
Otra pregunta por acá, bueno, ¿dónde están las oficinas de Sertuc? Están en Emilio Carranza antes de llegar a Ramos Arizpe, ahí frente a Molinos El Fénix. Enrique, tu punto de vista de lo que viene para Saltillo y la región sureste ahora que Tesla se va a instalar en Santa Catarina. Mucha gente va a venir a trabajar a la zona, está llegando mucha gente también con este efecto tan positivo del nearshoring, de que siguen llegando inversiones, sigue llegando empleo. Pero ¿cómo está la demanda de vivienda y qué va a pasar con la vivienda? ¿Vamos a entrarle a vivienda vertical o se va a seguir expandiendo la mancha urbana en la región? ¿Qué es lo más recomendable desde tu punto de vista? Bueno, lo más recomendable ya lo establece la estrategia de ONU Hábitat que hemos venido impulsando, que afortunadamente ya estamos viendo los resultados en los planes directores de los municipios como el de Saltillo y Torreón. Y el axioma número uno, la meta número uno de ONU Hábitat es cero expansión territorial. Ya no sigamos creciendo hacia los lados, ya cada vez es más difícil, más oneroso llevar los servicios a las periferias, llevar la patrulla, la ambulancia, colocar la escuela, etcétera, cuando todavía tenemos tierra que desarrollar hacia adentro. Y otro de las metas es promocionar la vivienda vertical, es decir, que la densificación de las ciudades, como lo sucede en Europa o en las capitales más exitosas del mundo, como Nueva York, como la propia Ciudad de México, en donde la vivienda es hacia arriba. Ya lo vemos en Monterrey, pues ya prácticamente todos los desarrollos nuevos son de vivienda vertical, usos mixtos, que es muy importante también, que alguien pueda vivir en su departamento y trabajar ahí mismo, que ahí tenga su oficina, que ahí tenga el gimnasio, la lavandería, el restaurante. Y que en la zona tengan todos los servicios. Y que vaya caminando o en bicicleta a todos los lugares que tenga que ir en un día normal. Entonces, hacia allá vamos, ese es el ideal. El propio mercado nos va a ir impulsando con el incremento de los precios en la tierra, como está sucediendo con la llegada de Tesla, y no nada más con Tesla, ya desde antes. Todos los días el gobernador prácticamente, todas las semanas y a veces 2 o 3 veces por semana, se anuncia una nueva inversión, una nueva expansión, que todo eso pues genera oportunidades laborales y también Coahuila, hay que decirlo, pues es un estado atractor de mano de obra especializada del resto del país, que no tiene empleo en el sur y busca el empleo en estados donde hay seguridad, donde hay calidad de vida y donde están llegando las inversiones como Coahuila. Hay Coahuila. Oportunidades de trabajo. Así es. Entonces, bueno, es un fenómeno, son problemas que tendremos que ir resolviendo con planeación, con generar un área metropolitana, como ya la hay, por ejemplo, en La Laguna. Hay un área metropolitana que está trabajando ya en los estados de Durango y Coahuila. Tenemos un comité que nos reunimos con regularidad, donde participa el gobierno federal. Ya es una zona conurbada. Y vamos a hacer una zona conurbada con Santa Catarina, Ramos Arizpe y Santa Catarina en algunos años, con Tesla en medio, pues se va a convertir en un área conurbada. Las 2 autopistas van a ser bulevares. Así, exactamente, así va a ser. Y bueno, estamos muy a tiempo para generar un desarrollo urbano armónico, no nada más de viviendas, sino en general de todos los servicios, ¿no? Muy bien. Enrique, pues muchísimas gracias. No te pierdas, visítanos más seguido. Y bueno, pues a seguir impulsando la escrituración y ayudando a tanta gente que requiere la certeza de tener el papelito que les dé pues seguridad en la vivienda que habitan. Esa es la meta del gobernador Miguel Riquelme, esa es la instrucción, cerrar este año, su último año de administración con broche de oro, entregando una cantidad récord, como va a ser de escrituras en sus 6 años, y sobre todo este año que podamos no nada más entregar la mayor cantidad de escrituras posibles, sino generar las condiciones para que la nueva administración que entra en diciembre pueda comenzar el próximo año escriturando una gran cantidad de lotes. Muy bien.